Conceptos básicos de Linux. ¿Qué es Linux? Linux es un sistema operativo que fue creado en 1991. Linux es de código abierto, rápido, confiable y pequeño. Requiere muy pocos recursos de hardware para ejecutarse y es altamente personalizable. A diferencia de otros sistemas operativos como Windows o Mac, Linux fue creado y actualmente es mantenido por una comunidad de programadores. Linux es parte de varias plataformas y se puede encontrar en dispositivos en cualquier lugar, desde wearables hasta supercomputadoras. Otro aspecto importante de Linux es que está diseñado para conectarse a la red, lo que hace que sea mucho más fácil escribir y usar aplicaciones basadas en la red. Debido a que Linux es de código abierto, cualquier persona o empresa puede obtener el código fuente de los kernel, inspeccionarlo, modificarlo y volver a compartirlo a voluntad. También se les permite redistribuir el programa con o sin cargos. Una distribución de Linux es el término utilizado para describir paquetes creados por diferentes organizaciones. Las distribuciones de Linux o distribuciones incluyen el kernel de Linux con herramientas personalizadas y paquetes de software. Si bien algunas de estas organizaciones pueden cobrar por su soporte de distribución de Linux orientado hacia negocios basados en Linux, la mayoría de ellos también ofrecen su distribución de forma gratuita sin soporte. Debian, Red Hat, Ubuntu, CentOS y SUSE son algunos ejemplos de distribuciones de Linux. El valor de Linux. Linux es a menudo el sistema operativo de elección en el Centro de Operaciones de Seguridad, SOC. Estas son algunas de las razones para elegir Linux. Linux es de código abierto. Cualquier persona que pueda adquirir Linux sin cargo y modificarlo para satisfacer necesidades específicas. Esta flexibilidad permite a los analistas y administradores construir a medida un sistema operativo especialmente para el análisis de seguridad. El Linux CLI es muy potente. Si bien una GUI facilita la realización de muchas tareas, agrega complejidad y requiere más recursos informáticos para ejecutarse. La Linux Command Line Interface (CLI) es extremadamente potente y permite a los analistas realizar tareas no solo directamente en un terminal, sino también de forma remota. El usuario tiene más control sobre el sistema operativo. El usuario administrador en Linux, conocido como el usuario raíz o superusuario, tiene poder absoluto sobre la computadora. A diferencia de otros sistemas operativos, el raíz puede modificar cualquier aspecto de la computadora con algunas pulsaciones de teclas. Esta capacidad es especialmente valiosa cuando se trabaja con funciones de bajo nivel como la pila de red. Permite al usuario raíz tener un control preciso sobre la forma en la que el sistema operativo maneja los paquetes de la red. Permite un mejor control de la comunicación de red. El control es una parte inherente de Linux, debido a que el sistema operativo se puede ajustar en prácticamente todos los aspectos. Es una gran plataforma para crear aplicaciones de red. Esta es la misma razón por la que muchas excelentes herramientas de software basadas en red están disponibles solo para Linux. Linux en el SOC. La flexibilidad proporcionada por Linux es una gran característica para el SOC. Todo el sistema operativo se puede adaptar para convertirse en la plataforma de análisis de seguridad perfecta. Por ejemplo, los administradores pueden agregar solo los paquetes necesarios al SOC, haciéndolo delgado y eficiente. Se pueden instalar y configurar herramientas de software específicas para el funcionamiento en conjunto, lo que permite a los administradores crear una computadora personalizada que se ajuste perfectamente al flujo de trabajo de un SOC. La figura muestra a SGUI, que es la consola de analista de ciberseguridad en una versión especial de Linux llamada Security Onion. Security Onion es un conjunto de herramientas de código abierto que trabajan juntas para el análisis de seguridad de la red. Connected to localhost, file query reports, real-time events, escalate events, agent status, show packet data, show rules. Selecciona los encabezados para obtener más información sobre las herramientas que a menudo se encuentran en el SOC. Software de captura de paquetes de red.
una herramienta crucial para el analista de SOC, ya que permite observar y comprender cada detalle de una transacción de red. Wireshark es una herramienta popular de captura de paquetes. Herramientas de análisis de malware. Estas herramientas permiten a los analistas ejecutar y observar de forma segura la ejecución de malware sin el riesgo de comprometer el sistema subyacente. Sistemas de detección de instrucciones IDS. Estas herramientas se utilizan para la supervisión e inspección del tráfico en tiempo real. Si algún aspecto de tráfico que fluye actualmente coincide con alguna de las reglas establecidas, se toma una acción predefinida. Firewalls. Este software se utiliza para especificar, según reglas predefinidas, si se permite el tráfico ingrese o salga de una red o dispositivo. Administradores de registro. Los archivos de registro se utilizan para grabar eventos. Debido a que una red puede generar un gran número de entradas de registro, el software de administrador de registro se emplea para facilitar el monitoreo de registros. Información de seguridad y gestión de eventos (SIEM). Los SIEM proporcionan análisis en tiempo real de alertas y entradas de registro generadas por dispositivos de red como IDS y firewall. Sistemas de venta de entradas. La asignación, edición y grabación de tickets de tareas se realiza a través de un sistema de administración de tickets. Las alertas de seguridad a menudo se asignan a los analistas a través de un sistema de venta de entradas. Herramientas de Linux. Además de las herramientas específicas de SOC, las computadoras Linux que se usan en el SOC a menudo contienen herramientas de prueba de penetración, también conocidas como pentesting. Una prueba de penetración es el proceso de buscar vulnerabilidades en una red o computadora atacándola. Generadores de paquetes, escáneres de puertos y exploit de prueba de conceptos son ejemplos de herramientas de pentesting. Kali Linux es una distribución de Linux que agrupa muchas herramientas de penetración en una sola distribución de Linux. Kali tiene una gran colección de herramientas. La figura muestra una captura de pantalla de Kali Linux. Observe que todas las categorías principales de herramientas de prueba de penetración. Okay. Trabajando en el Linux Shell. Trabajando en el Linux Shell. El Shell Linux. En Linux, el usuario se comunica con el sistema operativo utilizando la CLI o la GUI. Linux a menudo comienza en la GUI de forma predeterminada. Esto oculta la CLI del usuario. Una forma de acceder a la CLI desde la GUI es a través de una aplicación de emulador de terminal. Estas aplicaciones proporcionan acceso del usuario a la CLI y a menudo se denominan como alguna variación de la palabra terminal. En Linux, los emuladores de terminal populares son Terminator, Etherm, Xterm, Console y Genome Terminal. Fabrice Bellard ha creado JS Linux, que permite que una versión emulada de Linux se ejecute en un navegador. Búscalo en Internet. Habrá una consola Linux en JS Linux y escriba el ls comando para enumerar el contenido del directorio actual. Mantenga la pestaña abierta si desea grabar alguno de los otros comandos discutidos en este capítulo. Ok. Una nueva ventana. Es GCL Linux. Okay. Run Linux or the operating system in your browser. The following enumerated systems are available: CPU, sistema operativo, user interface. Okay. Okay.
Mm, Abra una consola Linux en JS Linux y escriba el ls comando para enumerar el contenido del directorio actual. Mantenga la pestaña abierta si desea probar algunos de los otros comandos discutidos en este capítulo. La figura muestra Genome Terminal, un popular emulador de terminal Linux. Nota: los términos shell, consola, ventana de consola, terminal CLI y ventana de terminal a menudo se usan indistintamente. Comandos básicos. Los comandos de Linux son programas creados para realizar una tarea específica. Usa el nombre comando o abreviatura de manual para obtener documentación sobre comandos. Como ejemplo, hombre ls proporciona documentación sobre el ls comando del manual del usuario. Debido a que los comandos son programas almacenados en el disco, cuando un usuario escribe un comando, el shell debe encontrarlo en el disco antes de que pueda ejecutarse. El shell buscará comandos escritos por el usuario en directorios específicos e intentará ejecutarlos. La lista de directorios verificados por el shell se llama ruta. La ruta contiene muchos directorios comúnmente utilizados para almacenar comandos. Si un comando no está en la ruta, el usuario debe especificar su ubicación o el shell no podrá encontrarlo. Los usuarios pueden agregar fácilmente directorios a la ruta si es necesario. Para invocar un comando a través del shell, simplemente escriba su nombre. El shell intentará encontrarlo en la ruta del sistema y ejecutarlo. La tabla enumera los comandos básicos de Linux y sus funciones. Comando y descripción: mv mueve o cambia el nombre de archivo y directorio. chmod modifica los permisos. Shown cambia la propiedad de un archivo. dd copia los datos de una entrada a una salida. pwd muestra el nombre del directorio actual. ps enumera los procesos que se están ejecutando actualmente en el sistema. Simula un login con otro usuario o para convertirse en un superusuario. Ejecuta su comando como un superusuario de forma predeterminada u otro usuario con nombre. grep se utiliza para buscar cadenas específicas de caracteres dentro de un archivo u otras salidas de comando. Para buscar en la salida de un comando anterior, grep debe canalizarse al final del comando anterior. ifconfig se utiliza para mostrar o configurar información relacionada con la tarjeta de red. Si se emiten sin parámetros, ifconfig mostrará la configuración actual de la tarjeta de red. Nota: aunque todavía está ampliamente en uso, este comando está en desuso. Usar direction IP en cambio es IP address. apt se utiliza para instalar, configurar y eliminar paquetes de Debian y de sus derivados. apt-get es un frontend de línea de comandos fácil de usar para dpkg, administrador de paquetes de Debian. El comando dpkg y apt-get es el sistema de administrador de paquetes predeterminado en todos los derivados de Debian Linux, incluido Raspbian. iwconfig se utiliza para mostrar o configurar información relacionada con la tarjeta de red inalámbrica. Similar a ifconfig, iwconfig mostrará información inalámbrica cuando se emita sin parámetros. Cierre: apaga el sistema. En shutdown se le puede indicar que realice una serie de tareas relacionadas con el shutdown, que incluyen reiniciar, obtener, dormir o pulsar a todos los usuarios o expulsar a todos los usuarios conectados actualmente. Password se utiliza para cambiar la contraseña. Si no se proporciona parámetros, password cambia la contraseña para el usuario actual. Gato se utiliza para enumerar el contenido de un archivo y esperar el nombre del archivo como parámetro. El gato comando se usa generalmente en archivos de texto, es cat. Imán se utiliza para mostrar la documentación de un comando específico. Nota: se supone que el usuario tiene los permisos adecuados para ejecutar el comando. Los permisos de archivos de Linux se cubren más adelante en este módulo. Comandos de archivo y directorio. Muchas herramientas de línea de comandos se incluyen en Linux de forma predeterminada para ajustar la operación de comando. Los usuarios pueden pasar parámetros e interruptores junto con el comando. La tabla enumera algunos de los comandos más comunes relacionados con archivos y directorios. Muestra los archivos dentro de un directorio, es cd. Muestra es list o dir. Muestra los archivos dentro de un directorio cd, cambia el directorio actual. mkdir crea un directorio bajo el directorio actual. Copiar archivo de origen de destino, mueve, cambia el nombre de archivo y directorio.
elimina archivo, busca cadenas específicas de caracteres dentro de un archivo u otras áreas de comandos, y cat enumera el contenido de un archivo y espera un nombre del archivo como parámetro. Trabajando con archivos de texto. Linux tiene muchos editores de texto diferentes, con varias características y funciones. Algunos editores de texto incluyen interfaces gráficas, mientras que otros son herramientas de línea de comando solamente. Cada editor de texto incluye un conjunto de características diseñado para admitir un tipo específico de tarea. Algunos editores de texto se centran en el programador e incluyen características tales como resaltado de sintaxis, paréntesis y verificación de paréntesis, y otras características centradas en la programación. Si bien los editores de texto gráficos son convenientes y fáciles de usar, los editores de texto basados en línea de comandos son muy importantes para los usuarios de Linux. El principal beneficio de los editores de texto basados en línea de comandos es que permiten la edición de archivos de texto desde una computadora remota. Considera el siguiente escenario: un usuario debe realizar tareas administrativas en una computadora Linux, pero no está sentado frente a esa computadora. Usando SSH, el usuario inicia un shell remoto en el ordenador remoto. Bajo el shell remoto basado en texto, la interfaz gráfica no está disponible, lo que hace que sea imposible confiar en herramientas como editores de texto gráficos. En este tipo de situación, los programas basados en texto son cruciales. La figura muestra Nano, un popular editor de texto de línea de comando. El administrador está editando reglas de firewall. Los editores de texto se utilizan a menudo para configuración y el mantenimiento del sistema de Linux. Terminado. Ok, Nano, sudo, establish asset. Okay. Debido a la falta de soporte gráfico, Nano o GNU Nano solo se puede controlar con el teclado. Por ejemplo, Ctrl-O guarda el archivo actual, Ctrl-W abre el menú de búsqueda. GNU Nano utiliza una barra de acceso directo de 2 líneas en la pantalla inferior de la pantalla, donde se enumeran los comandos para el contexto actual. Pulse Ctrl-G para la pantalla de ayuda y una lista completa de comandos. La importancia de los archivos de texto en Linux. En Linux todo se trata como un archivo. Esto incluye la memoria, los discos, el monitor y los directorios. Por ejemplo, desde el punto de vista del sistema operativo, mostrar información en la pantalla significa escribir en el archivo que representa el dispositivo de visualización. No debería sorprender que la computadora en sí esté configurada a través de archivos, conocidos como archivos de configuración. Generalmente son archivos de texto utilizados para almacenar ajustes y configuraciones para aplicaciones o servicios específicos. Prácticamente todo el Linux se basa en archivos de configuración para funcionar. Algunos servicios no tienen uno, sino varios archivos de configuración. Los usuarios con los niveles de permisos adecuados pueden usar editores de texto para cambiar el contenido de los archivos de configuración. Después de realizar los cambios, el archivo se guarda y puede ser utilizado por el servicio o aplicación relacionada. Los usuarios pueden especificar exactamente cómo quieren que se comporte cualquier aplicación o servicio dado. Cuando se inician, los servicios y las aplicaciones verifican el contenido de los archivos de configuración específicos para ajustar su comportamiento en consecuencia. En la figura, el administrador abrió el archivo de configuración del host en Nano para editar. El archivo host contiene asignaciones estáticas de direcciones IP de host a nombres. Los nombres sirven para accesos directos que permiten conectarse a otros dispositivos utilizando un nombre en lugar de una dirección IP. Solo el superusuario puede cambiar el archivo host. Nota: el administrador utilizó el comando sudo nano etc host para abrir el archivo. El comando sudo, abreviatura de superusuario do, invoca el privilegio de superusuario para usar el editor de texto Nano para abrir el archivo host. Ok. Y primer laboratorio trabajando con archivos de texto en el CLI. En este laboratorio se familiariza con los editores de texto de línea de comandos de Linux y los archivos de configuración. Ok.